Perashá Vayije Jacob. Y vivió Jacob. Déjenme ver el Talmud si concuerda todo lo que estoy diciendo. Vamos a ver. Vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob. Los años de su vida, 147 años. Tuvo 130 años Jacob vino en Egipto. Y le quedaron 130 años cuando llegó a Egipto y fueron 17 años. Lo que estuvo ahí en 17 es el número 17 es Yud Zain. También se puede escribir Tev 17. Entonces se puede dividir eso de la siguiente manera: Tet, Vav, Bet. Son 7. Vav son 6, son 13. Y Vav son 19. No puede ser. Tuv ya, a ver, 17 se lo dividen en 17 son 17 nomás. Y el otro, y yo lo puedo dividir en Tet Vav, ¿cuánto queda? Tet, Vav, Bet. Tet son 9, Vav quedan 15 y Bet son 17. Es lo mismo que la palabra Tuv. Tuv Misraim se le habla. Son los años buenos que tuvo Jacob. Los años buenos que tuvo Jacob fueron solamente en Misraim porque completó los 130 años. ¿Qué pasó en 130 años? En 130 años pasó que Jacob terminó a hacer el tikkun de Adam Rishon. Adam Rishon hizo varios pecados grandes, y un pecado muy grande fue el pecado que estuvo 130 años separado de su mujer, de Java. Y esos 30 años que estuvo sin Java, él trajo al mundo en forma incorrecta todo tipo de almas. Unas almas son el pueblo de Israel, ¿cómo se llama también? Los Israel, también se puede así llamar la palabra pueblo. Él los trajo en ese momento y eso se llama Dora Mitzvah, la generación del desierto, los que salieron. Esas almas, ellos salieron cuando Adam Rishon en esos 130 años. Y salió otro grupo de almas que se llaman Erev Rav. Esos dos grupos están muy cercanos a Moshe Rabbeinu, donde está la raíz del alma de Moshe Rabbeinu. Salieron más o menos de la misma raíz. Y por eso Moshe Rabbeinu fue el único que pudo hacer el tikkun de estas almas. Am Israel tuvo tikkun con el trabajo duro, Avodat Parej, que fueron 86 años de Avodat Parej. Pero el Erev Rav no tuvo tikkun. Un poco de tikkun lo hizo Yosef. Yosef le hizo Brit Milá a todos los egipcios. Y de ahí salieron los Erev Rav. Eso fue cuando él se hizo, la primera cosa que hizo, según lo que comentan, fue hacer el Brit Milá a todos los egipcios. Y los egipcios no querían. Fueron a preguntarle a Paró, y Paró les dijo: ustedes hacen lo que dice Yosef. Él manda. Y lo hicieron, y Jacob vino, después lo ayudó en esto. Y de ahí se hizo el Erev Rav. Pero esas almas tuvieron Gilgulim, tanto las almas de Israel como las almas de Erev Rav. Y esas almas vinieron también en el diluvio y se limpiaron, porque por el diluvio mismo se limpiaron mucho. Y también vinieron en Dora Flagá, en la Torre de Babel. Y ahora aparecieron en Misraim. Y de ahí empezaron el tikkun. Entonces, en el fondo, los que salieron de los Yudim, no todos recibieron tikkun, sino solamente el 20%. El resto de ese 20%, el resto del 80%, murieron en la Makat Hoshech.
¿De qué murieron? Una pregunta interesantísima. Nunca he visto a nadie que escriba, pero yo escribí en alguna parte que murieron de algo que se muere en la noche, en la oscuridad. Como está escrito, Ubemunateja Bareilot, ¿qué quiere decir? Cuando no hay luz, que es la noche, hay que ir con emuná, con fe. Entonces, lo que produce la verdad, lo que producen los daños espirituales son problemas de fe, terribles. Si una persona tiene dos opciones, o metaquén sus keilim, arregla su alma, o la persona se enfrenta a sí mismo con fe y destruye los errores que tiene en su alma. Las dos cosas son bien difíciles y muy poco hoy en día trabajamos sobre eso, no es algo fácil. Lo que más ayuda es la Torah, por supuesto, pero es un trabajo de toda la vida. Y ahí murieron. ¿Y por qué el 20%? El 20% porque eran la verdad, 430 años. 430 años, divídelo tú por 5 y te da 86 años. Eso, el 86 entonces es el 20% de 430 años. Y solamente hubo Avodat Parej de los 86 años. Entonces solamente ese Avodat Parej logró corregir el 20%. Y la verdad que los judíos no querían salir, porque no querían llevarse a sus hermanos, pero los murieron. Y Hashem les dijo que ellos iban a volver algún día. Iban a volver por Gilgul Neshamot, iban a volver algún día. Ahora, asombrosamente, el Erev Rav que salió fueron el 80%. Justo los que faltaron fueron los que salieron. Y siempre me pregunta por qué razón salieron. Porque Hashem decía que con el 20% había suficiente, porque Moshe Rabbeinu no quería que se quedaran a los 430 años, no 86 años, 430 años de Avodat Parej. Pero Hashem no lo dejó, dijo que no y no. Y después, sorpresivamente, cuando iba a la salida, salió este pueblo, y vamos a hablar de esto un poco más, si Dios quiere, en la próxima pedachá, sí, es Shemot. En Shemot vamos a hablar de eso, porque eso es... No, Shemot todavía no, en Beyishlach vamos a hablar un poco de eso. Pero en Shemot empieza la construcción del pueblo de Israel. Y ya con esto que estamos viendo, tenemos que entender que hay dos grupos. Esos dos grupos iban a salir. Pero antes que salieran, todavía no hemos llegado a la salida de Misraim. En la Gemara de Pesach decimos nosotros que Labán quiso destruir todo. La interpretación más simple es decir que él cambió Lea por Isaac. Fíjense, Lea con Rachel. Fíjense en los cambios. Aquí también la Berashá va a cambiar, Yosef va a cambiar, Jacob va a cambiar el orden de Efraim y Menashe. Fíjense que eso es paralelo con el orden de Rachel y Lea. Y hay otro cambio muy importante, el cambio de Jacob por Esav. También es un cambio. Esos tres cambios todo eso están, la raíz de ello es es Labán, como uno lo mide. Y ese Labán lo que hizo fue, cuando se fue Rivka a casar con Isaac, le dijo: Jotí, tu hermana serás miles y 10,000. Alfei Revavot. Alfei miles, Revavot son 10,000. Y esas bendiciones, dicen los Mefarshim, que son los estudiantes de Arizal, Siftei Cohen dice que esos cayeron, Alfei cayeron en Esav, y Revavot en Jacob. Y veamos un poco lo de Esav. Esav, Alfei, él tuvo su Alfei, Esav. Esav tenía, Alfei significa miles, también significa la palabra general, Aluf. Y la palabra Aluf son los hijos, los nietos de Esav son Aluf.
Aluf Peloni y todo, eso está ya lo leímos ya hace poco. Eso Aluf era porque Efraín, la discusión que había entre entre Jacob y Esav, era cómo se llegaba a la construcción del imperio de Hashem en el mundo. Según Esav, había que construirlo por la fuerza, con un ejército y con todo eso. En cambio, Jacob decía que no, que era un trabajo espiritual. Y lo que hizo Jacob fue realmente construir ese edificio en Egipto. Eso fue lo que fue a hacer Jacob en esos 17 años. Construyó el edificio, dejó todos los pilares para construcciones. Pero Esav quería un ejército. Lo asombroso fue que finalmente cuando tenían que enfrentarse Jacob y Esav no lo enfrentó, se fue. Pero la pregunta es ¿por qué se fue? ¿Por qué no volvió? ¿Por qué no lo enfrentó? Esav no era un hombre con miedo. Esav enfrentó a Nimrod, a reyes. Tenía 13 años y venció a Nimrod. Le quitó la ropa que era de la piel de la serpiente, que fue la ropa que le dio Hashem a Adam Rishon. Esto es una pregunta interesantísima. ¿Por qué Esav no combatió a Jacob? Pero hay que saber algo. Lo peor que uno puede hacer es despreciar al enemigo. Porque si uno desprecia al enemigo, uno pierde. Y tenemos que saber que Esav es muy fuerte y muy inteligente. Y él se dio cuenta. Primero, ya lo he explicado otras veces, que Esav, y si no algún día lo explicaré, que Esav, él se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, porque la cosa era que Labán tenía que vencer a Jacob y no pudo. Y Labán es la raíz de Esav. Y la raíz siempre es más poderosa que el fruto. Toda la información está en la raíz, no en el fruto. Y la raíz, esa que se llamaba Labán, no pudo. Y Jacob se formó, en todos aspectos de la vida, se formó donde Labán. Incluso estudió Torah. Incluso salió rico. Y con esa información, Esav se dio cuenta que no podía luchar con Jacob. Pero hubo algo más. Y una cosa que yo no he encontrado que alguien se haya fijado en eso. Está escrito en la Torá. Está escrito que cuando luchó con el ángel de Esav. ¿Quién es el ángel de Esav? Es el instinto al mal. Es el ángel de la muerte. Es el otro lado del mundo, el lado del mal. Esos 3 nombres tiene el ángel de Esav. Y el ángel de Esav lo venció, Jacob lo venció, pero el ángel le dio, sin que nadie le pidiera, le dio el nombre a Jacob de Israel. Eso quiere decir que el nombre Israel estaba en posesión de Esav. Esav tenía que tomar ese nombre Israel para hacer lo que él quería. Y de hecho el nombre Israel de Jacob fue el nombre que se usó para construir este edificio, con el nombre de Israel, pero el edificio, Jacob tenía un imperio, estaba haciendo un imperio espiritual, no como lo quería hacer Esav. Entonces, ¿qué se dio cuenta Esav? Esav se dio cuenta que también él estaba dentro del edificio. ¿Por qué? Porque estaba el nombre. Y el nombre de Israel funciona para los dos lados. Es como la ropa de Nimrod. Es como el árbol del bien y el mal. Que si tú los usas para bien, va a ser bien. Si tú lo usas para mal, va a ser mal. Si el nombre de Israel lo usas para el bien, va a ser bien. Si lo usas para mal, va a ser mal. De hecho, las tribus que fueron expulsadas de la tierra de Israel tenían el nombre el reinado de Israel. En cambio, las que nunca fueron expulsadas
Bueno, hasta que vinieron y rompieron el templo. Esa era la tribu de Yehudá. Y de hecho la batalla anterior, en el Maftir, mírenlo en español si quieren, fíjense ahí que ahí está clarísimo. Hay dos tribus, que son la tribu de Efraín y la tribu de Yehudá. Eran dos reinados. La de Efraín era el reinado de Israel. Y era una guerra que no terminó nunca. Nunca. Y de acuerdo a mi humilde opinión, es la única guerra que ha habido en el mundo en toda la historia. Eso lo han pasado toda la historia, nunca han parado. Efraín nunca ha parado. Pero eso es demasiado profundo para explicarlo en media hora. Así que en la media hora vamos a ver. Entonces se dio cuenta que él ya tenía una mano adentro de esto, Esav. Entonces Esav dejó que las cosas pasaran solas. Y Jacob también se dio cuenta de eso. No solo eso, sino que le pidieron a Jacob que casara a su hija Nina, la casara con Esav. Y no quiso. Porque así Esav iba a tener una tribu. Esav iba a ser una tribu. Iba a estar bajo el mando de Jacob. Iba a tener una tribu. Jacob no quiso. Por ningún precio. A tanto fue que finalmente Dina se casó con la hija de Hamor. Hamor, la serpiente se llama. Él adoraba a la serpiente. Y de ahí nació una hija. Y esa hija, según los Midrashim, se casó con Yosef. Y ahí salieron de Yosef dos hijos, Menashe y Efraín. Ahí ya estaba en forma algo de Esav. Porque Esav era lo que hacía Esav era también, era servir a la serpiente. Y lo mismo que hacía Hamor y su hijo Shem. Y esta hija le dio dos hijos, y esos dos hijos vino Jacob y los hizo tribu, dos tribus. Esas dos tribus son Efraín y Menashe. Pero cada una de esas dos tribus recibieron las bendiciones de Labán. Si más adelante vamos a ver que hay otra, cuando vengan las bendiciones de Yosef, las bendiciones de Moshe Rabbeinu, ahí se va a hablar de Alfei Menashe, de Revavot Efraim. La palabra, la bendición se dividió en dos, la de Labán. Un pedazo para Menashe, Alfei Menashe, Revavot Efraim, los 10.000 de Efraín, que iba a crecer mucho. Y aquí en esta parashá ya dice eso. Le dice aquí, Revavot Efraim, está cierto, Revavot, Alfei, Revavot Efraim, de Alfei Menashe. Aquí está escrito, de Acatán, perfecto, Alfei Menashe, Revavot Efraim, Revavot es de más, son 10.000. Aquí, si ustedes se fijan, en el ¿cómo se llama? En el capítulo 48, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? El pasuk, ¿cómo se dice en español? Bueno, ahí en el 19, dice, más negó su padre diciendo, no, hijo mío, yo sé, también él se transformará en grande, se transformará y también él será grande. Pero su hermano menor será más grande. Claro, ¿quién es el menor? Efraín.
El chico va a ser grande porque es el Alafim. El Alafim es un nombre de grandes. En cambio, Efraín va a ser Rebabot, muchos. Va a ser muchos más, porque son 10.000. Y esas son las bendiciones que dio Labán. Y esas bendiciones cayeron en Efraín y Menashe. Y Jacob vino y tomó, y ahí tenemos, ¿qué tenemos adentro? Ya tenemos a Jacob, y ya tenemos a Esav. Recuerden lo que dijimos antes, que el Siftei Cohen dice que Alafim es Esav y Rebabot, Jacob. Ya tenemos aquí adentro Efraín, Jacob, y Menashe es Esav. Bueno, no son Esav ni son Jacob en el sentido literal de la palabra, sino que solamente un sentido espiritual que hay en esto. Se llaman Sod. Hay algo que los relaciona. Pero Efraín, que era Jacob, no era primogénito, igual que Jacob. En cambio, Menashe era primogénito como lo era Esav, y tenía la misma bendición. Entonces, eso lo iba a hacer muy fuerte a Menashe. Entonces él los cambió, porque el cambio produce un cierto tipo de debilidad. Él cuando tomó a Menashe y lo puso de segundo, y puso a Efraín de primero, él le dio menos fuerza a Menashe. Y dio la fuerza a Efraín para ser el primogénito, tal como había sido él el primogénito, cuando recibió la bendición, con la bendición de Isaac, que le dio la bendición a Jacob, que era para Esav. Y aquí esto él ya lo tenía, tuvo esa bendición y los dio vuelta. Y quedó Efraín arriba. Entonces, de esa manera, Efraín, él, en cierta manera, tenemos aquí, entre las Shivatim, tenemos Jacob, y tenemos también Esav. Existe Esav. Esav ya existe aquí adentro de la construcción. Y no es una cosa tremenda que exista, porque Esav es hijo de Isaac y de Rivka. Los dos, que no había ninguna opción que no nos saliera el gran hombre, digamos así, perfecto. La falla estuvo por un problema de la bendición de Labán. Pero ellos mismos, Isaac, después de la Kedá, que recibió un alma muy alta, muy grande, que era la parte masculina de Sara, que murió en ese momento, que era un alma muy grande, y la alma de Rivka era la alma femenina de Sara. Y esas dos almas se juntaron y iban a tener un hijo, pero salieron dos. Ese iba a ser el gran hijo que salió y que iba a ser el ticún del mundo. Hubiera sido, a lo mejor, como Adam Rishon. Adam Rishon, el solito, iba a hacer todo. Lo mismo Jacob, pero Jacob no tuvo tiempo. Tuvo que hacer demasiados tikunim. Transformó el mundo Jacob. Entonces como yo he dicho otras veces, él se transformó en la carroza de la Shejinah solamente el día que murió. Y él no murió, está escrito, el que murió fue Israel, como persona, pero nació como nombre de pueblo. Pero Israel es una composición de dos nombres. Yashar, Kel. Kel es Kel y Yashar es derecho. Es un nombre. Y esos dos nombres se conjugaron para ser Israel. Lo cual, con ese nombre se pueden hacer muchas cosas. Aquí vemos que va a ser, siempre va a haber una dualidad en esto. Por otro lado, si no el nombre no tuviera dualidad, no podría ser hecho la dualidad.
pero por otro lado es un nombre que se puede usar para el bien. Finalmente, aquí lo que transformó Israel, ¿en qué se transformó? Se transformó en el reinado de Israel. Pero desafortunadamente eran los malos, eran los que pecaron grandemente. Y es lo que dice la Arizal. La Arizal dice que va a venir el último rey, que fue Jeroboam. Va a venir el último rey de Efraim. En Gilgul va a venir, se va a reencarnar y va a ser el tikkun de estas 10 Shevatim, de estas 10 tribus. Y Judá va a venir el Mesías ben David, que nunca va a salir este reinado de David. Y el reino de David estaba en Jerusalén. En cambio, el reino de Efraim fue expulsado de la tierra de Israel. Cuando venga el Mesías, hemos estudiado que cuando venga el Mesías, lo que va a pasar aquí, que toda la tierra de Israel va a tener la santidad de Jerusalén. Y todo el mundo, el resto del mundo, va a tener la santidad de la tierra de Israel. Ahí van a ver Shemitah, ahí van a ver Maaserot. Mi humilde opinión va a ser que las 10 Shevatim van a vivir en Israel, pero en Israel nuevo, en la tierra nueva, la tierra completa, porque el Adam Arishon, el Arizal dice, y eso es Zohar, que Adam Arishon iba a traer todo Israel y no iban a haber Goim. Los Goim vinieron por culpa del pecado. Entonces, si todo el mundo tiene santidad de Israel, ¿qué diferencia hay con el de Israel? Ella que va a subir. Pero por otro lado, también, la santidad de Jerusalén es para el reinado de Yehudá. Entonces los dos van a quedar con lo suyo. Y ese va a ser el shalom que aparece aquí en la haftará de la semana pasada, de la Yigash. Miren la haftará otra vez y van a ver que Hashem dice que va a haber shalom. Claro, shalom va a haber cuando cada uno reciba lo suyo. Cuando hay un panic, uno dice ese es mío y el otro dice que es mío. Si uno lo corta a mitad para cada uno, eso no es shalom. Eso es dar un paso atrás. En cambio, si ahora hay para los dos, hay un pan para cada uno, entonces ahí va el pan para siempre. Pero van a hacer teshuvá. Antes van a hacer teshuvá. ¿Y quiénes son Efraín? Fíjense una cosa. Efraín era una tribu bastante grande, pero Jeroboam, cuando construyó los ídolos para que no vinieran a Jerusalén la gente a ofrecer sacrificios en Jerusalén, él les hizo ídolos. Se habla de Baal, pero el origen del Baal es el Shor. Y el Shor fue lo que adoraron el Erev Rav. Y el Shor del Baal era la raíz de lo que hoy en día le llaman Molech. Lo que hacen hoy en día, Molech. Pero y les dijo, primero vemos que el que hizo, los que hicieron el becerro de oro eran el Erev Rav, que eran parte de Am Israel y que a alguna tribu pertenecían. Y puede decir perfectamente que Efraín construyó su tribu con parte y los hijos de Yosef, porque él tenía más hijos, no he visto eso medio estima nunca. Y Efraín se quedó con el Erev Rav. Y el Erev Rav quería Molech, quería Baal, quería becerro de oro. Y les dijo, este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Pero eso fue lo mismo que dijo el Erev Rav cuando hicieron el becerro de oro. Am Israel no dijo una cosa así.
Israel sabía que el que los sacó fue Hashem, Yud Kei Vav Kei. Entonces, ¿y el Erev Rav quiénes eran? Erev Rav eran los grandes reyes y sus hijos del resto de los pueblos que habían en el tiempo de Yosef, que se fueron a Egipto producto de la hambruna. Entonces, natural que ellos, les tuvieron que dar algo. ¿Qué se le iba a dar? Se le iba a dar lo que está fuera de Israel, porque Israel no para los pueblos, sino que eran para los Bnei Israel. Así que puede ser que eso sea la razón de todo lo que está escrito aquí. La razón es que era el reinado de Esav. En el fondo, lo que quedó afuera es el reinado de Esav. Y lo que quedó adentro es el reinado de Jacob. Jacob a través de Yehudá, que recordemos la semana pasada que se ganó ese derecho, y el otro es la tribu de Menashe. Y Menashe ya dijimos que tiene relaciones con Esav. Y tiene relaciones con los Goín también. ¿Por qué razón? Por la razón de que se casó con la nieta de Hamor, la hija de Shem. Eso es lo que está escrito aquí. Bueno, con una interpretación muy profunda. Pero eso es lo que nos espera. Y por eso todavía, mientras no venga el Tikkun, eso no va a pasar. Ustedes me quieren decir, bueno, pero ahora hay un Estado con el nombre de Israel aquí adentro. Bueno, hay muchos que piensan que esto no va a durar. Muchos que piensan eso. La Geulá la va a mandar a Hashem. No la van a abandonar los que no creen, no la van a hacer los que no creen en Hashem. Shabbat Shalom, bendiciones y alegrías.